pastor. Gracias, amada iglesia. Mi nombre es Jorge Luis Rodríguez. Cariñosamente me dicen el bueno cuando digo Jorge Rodríguez. Esa es una broma. Esa es una broma que mis consiervos y amigos siempre me hacen, ¿no?, en los escenarios públicos. Soy natural de Ciudad Bolívar. Soy el menor de 10 hermanos. Me acompaña mi esposa Rosana Elizabeth Corazpe de Rodríguez. Tengo 2 niños, hermosos servidores del Señor, Manuel David y Mariana Alexandra. Actualmente soy copastor de la Iglesia Bautista La Trinidad en Ciudad Bolívar, junto a mi pastor y consiervo Tomás Trotti. Soy presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de la región Guayana, ya voy por 4 años. Y por último he servido al Señor como director del Instituto Bíblico Bautista del Sur, quien al día de hoy, por una alianza académica que tiene con el seminario, funge como un núcleo, como un instituto bíblico regional. Y bueno, estuve 8 años como director y luego le entregué el testigo a mi esposa, quien ya juntos vamos a cumplir 12 años en el Instituto Bíblico Bautista del Sur, combinadas las 2 direcciones, 8 conmigo y 4 con ella. El Señor ha sido bueno. Esto que les comento a ustedes, la verdad, nosotros nunca esperábamos que el Señor nos iba a usar de esta manera, jamás. Y yo decía que yo nunca iba a ser pastor. Entonces, lo mío era trabajar, empleado perfecto y hacer negocios. Y ayudar a mis pastores, económicamente, por supuesto. Pero nunca me imaginé que yo iba a tener este hermoso privilegio. Y bueno, mis hermanos, soy deudor del Señor. Ya tenemos varios años ya en esto, como conferencistas, como profesores de teología. Y bueno, soy muy afortunado de estar acá en medio de ustedes. Gracias al pastor Robert Acosta, a su familia, a su iglesia por recibirnos, a mi esposa y a mí, estoy seguro también a mi consiervo. Y también qué bueno ver, cariñosamente le digo, al próximo gobernador de Delta Macuro, mi hermano Juan Carlos Cotúa. Somos más que afortunados también de que él esté con nosotros acá, compañero nuestro de Juntiva y de muchas otras cosas. Bien, mis amados, entonces vamos a iniciar. Tenemos una hora y media académica, así que poco menos de 90 minutos. La dinámica será la siguiente. La conferencia la he estructurado en 3 puntos principales. Una vez que yo termine estos 3 puntos, voy a aperturar un tiempo de preguntas y respuestas. Todo va a ser en el marco del espacio que me han dado. Yo le solicito que por favor, preguntas que usted vaya teniendo, anote, para que en el tiempo de preguntas y respuestas, usted entonces tenga la pregunta muy clara. Si la pregunta es fácil, la respondo yo. Si la pregunta es muy difícil, se la picho a mi esposa, quien es actualmente la directora de nuestro instituto regional allá. No hay preguntas tontas, como yo siempre le digo a mis estudiantes, y quiero saludar a todos los estudiantes de este Instituto Bíblico Regional en Anzoátegui, que está formándose, que está iniciando actividades académicas. Un saludo para todos aquellos que me escuchan por medio de la plataforma de Google Meet, a los que me escuchan en vivo y a los que van a escuchar esta conferencia en diferido. A todos ellos un saludo muy especial. De igual forma le digo siempre a todos mis estudiantes que no hay preguntas tontas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No hay preguntas tontas, pero tú sabes que sí hay tontos que no preguntan. Entonces espero que hoy puedan ustedes hacer las preguntas, cualquiera que sea. Muy bien, vamos a iniciar en el nombre del Señor, sea Dios bendiciéndonos. Vamos a iniciar entonces con el primer aspecto de esta conferencia, titulada Inspiración, Canon y Transmisión de la Biblia, haciendo honor también a, como decía el pastor Robert, nosotros celebramos todos los días el Día de la Biblia, pero como una costumbre ya desde tiempos de la Reforma en adelante, a partir del siglo XVI, se ha generado este tema de celebrar en el mes de septiembre el mes de la Biblia. Bien sea, uno lo celebra desde la perspectiva de Jerónimo,
quien fue el primer traductor de la Biblia al latín, la Vulgata latina. Y este afamado personaje, bueno, fue un hito realmente en la historia. La Biblia, la Vulgata latina gobernó la iglesia por casi 1000 años y fue una traducción muy importante en su época. Otros lo hacen desde la perspectiva de Casiodoro de Reina, año 1529, porque él fue el autor de la Biblia del Oso. Entonces, fue también un hito porque por primera vez para habla hispana se tiene la Biblia traducida de los idiomas originales en castellano. Entonces, sea por Jerónimo, sea por Casiodoro de Reina, sea por donde sea, el mes de septiembre, por muchas denominaciones católicas y evangélicas, se le ha dado el énfasis de celebrar el mes de la Biblia. Entonces, en este marco y también del tercer encuentro de integridad bíblica, por favor, vamos entonces a iniciar esta conferencia. La palabra inspiración. Estoy seguro que voy a decir términos que ustedes ya conocen y dominan. Esto será un repaso para algunos, para otros será por primera vez un conocimiento adquirido. La palabra original es theopneustos. Es una palabra significativa en la Biblia porque cuando hablamos de inspiración nos referimos a Dios mismo. Realmente la Biblia es la herencia de Dios para con nosotros, es parte de su revelación, es la revelación escrita de Dios. La Biblia contiene un significativo contenido capaz de transformar nuestras vidas en su totalidad y nos da a conocer a Dios en todas las facetas de Él como Dios Trino, como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo y todos los asuntos que conciernen a Dios. En teología sistemática hablamos de teología propia, quién es Dios, bibliología, Espíritu Santo, hablamos de la iglesia, de la salvación, del pecado, de los ángeles, del Espíritu Santo y todos los temas que conciernen a Dios. Muy significativamente es, antes de seguir abordando lo que es la palabra theopneustos, poder nosotros establecer el punto de partida que Dios se le ha placido revelarse al hombre. De ninguna forma nosotros como seres humanos hubiésemos podido estudiar la complejidad y toda la deidad que concierne a Dios. Eso sería imposible. Desde ninguna perspectiva, el ser humano por su propia cuenta es posible que conociese a Dios. Dios, en su amor, en su misericordia para con nosotros, Él se reveló a sí mismo. Entonces, Él ya revelado quiso que nosotros le pudiéramos conocer, que le pudiéramos estudiar. Y de allí entonces la razón de que la palabra teología, subdividida en teos, Dios, y logía, doctrina, ciencia o estudio, entonces allí encontramos sentido en que todo teólogo es un estudiante de Dios. Pareciera temerario, porque cualquiera pudiera decir, sin el conocimiento de lo que es la revelación, pudiera decir, oye, ¿cómo el ser humano es capaz de estudiar a una deidad como Dios? Imposible. ¿Cómo el ser humano puede ser capaz de estudiar a Dios y todo lo concerniente a Dios por su propia cuenta? Ya nosotros sabemos que no es por nuestra cuenta, es realmente Dios. Él quiso que nosotros hoy le conociéramos por medio de la Biblia, en este caso de la conferencia en cuestión, pero su revelación máxima es Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios para con nosotros y su palabra escrita dan testimonio de Él. Entonces, para esos hermanos que están acá con la intención de iniciar sus estudios en la carrera teológica, para ustedes es muy importante iniciar así. ¿Qué es revelación? Para posteriormente entender que Dios entonces, por medio de esta palabra griega, sopla en los autores de la Biblia, que alrededor hay un consenso general de que son 40, algunos dicen que son 37, otros 38, 39, pero el consenso general es de 40 autores diferentes. Entonces, a esos 40 autores diferentes, Dios se reveló por medio de este soplo. Nadie tiene problema con el tema de que Dios se reveló a sí mismo. Eso lo entendemos, lo aceptamos y lo abrazamos casi todas las denominaciones evangélicas que existen. El problema viene es en la inspiración.
No tanto en que Dios sopló en los 40 autores de la Biblia lo que Él quiso que ellos escribieran. Hasta allí vamos bien. El conflicto viene en cómo se inspiró, de qué manera el autor recibió de Dios el mensaje y de qué forma lo plasmó. Y de allí entonces vamos a avanzar. Por favor, gracias mi amado hermano que lleva las diapositivas, por favor, gracias. Ahí tenemos dos textos bíblicos de partida. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la escritura es inspirada no solamente para hacernos conocedores de conceptos intelectuales académicos. Esto es más que academia, más que intelectualismo. Esto es un conocimiento capaz de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y educarnos, instruirnos en justicia. Ahora bien, dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el intérprete real de las Escrituras? El Espíritu Santo. Nosotros sí somos arrogantes muchas veces en el área de la formalidad, de la teología académica, porque nosotros hacemos mucho énfasis en los estudios hermenéuticos y en los estudios exegéticos. Y entonces enseñamos las reglas de interpretación, interprete de acuerdo a la literalidad llana o figurativa, interprete tomando en cuenta los contextos, los paralelos, y hacemos mucho énfasis allí. Pero, sinceramente, más que eso, el intérprete de las Escrituras es el mismo Espíritu Santo quien fue el canal de la inspiración, lo que Dios usó. Entonces, más básico para nosotros es tener al Espíritu o tener la hermenéutica. ¿Qué creen ustedes? Sabía que responderían así: el Espíritu Santo. Bien, las dos, pero el Espíritu Santo es lo esencial. Él nos guiará y nos conduce a toda verdad. La hermenéutica nos hace más disciplinados y es el complemento para nosotros estar atentos al mensaje. Ok, siguiente lámina, por favor. Perfecto. Vamos a las 4 teorías. Según el doctor James Crawford, que él fue rector del Seminario Teológico Bautista de Venezuela en su momento, un hombre muy conocido en la obra bautista nacional, él en su libro, Introducción Bíblica, citando al doctor Strong, otro bautista importante, comenta estas 4 teorías, porque la cristiandad casi no tiene problema con esto de la revelación y con esto de la inspiración. El problema es cómo. Ok, se han dado estas 4 teorías. La primera de ellas, teoría de la intuición. La teoría de la intuición dice que Dios a Pedro, a Juan, a Pablo, a Salomón, a David, a Moisés y a todos los escritores de la Biblia, el Espíritu Santo sopló el mensaje, pero le dio facultad al escritor para que él se inspirara de manera natural, de manera como se inspira un músico. En un concierto de Marcos Witt hace mucho tiempo asistí y él comentó cómo una de sus canciones más famosas para la época él la compuso, y él dice que él se estaba bañando y en la regadera comenzó a tararear algo, le gustó, entonces él, después que se bañó, fue al piano y comenzó a sacar algo allí y se convirtió en una tremenda canción. ¿Cómo la logró? La intuición humana, como todo músico, como todo poeta, como lo hizo cualquier otra persona amante de las artes, se inspira de manera natural. Algunos creen que esa fue la forma. Dios sopló bien el contenido en Moisés, pero le permitió que Moisés, por intuición propia, pudiera escribir. Esa es la primera teoría. La segunda teoría habla de la iluminación, que no es más que una percepción muy intensa de lo que es la religiosidad que rodea a la persona.
Para estas personas que hablan de la iluminación, se refieren a que la Biblia no es necesariamente la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Fíjate esto, para ellos la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene lo que es la palabra de Dios. Y se iluminan de una manera, algo así como los medium, como personas que profesan esto de permitir que una deidad los tome y los lleve a un máximo nivel de iluminación. La tercera teoría es la teoría de la dictación. ¿Qué es la teoría de la dictación? Bueno, el apóstol Juan recibe de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, el conocimiento, el mensaje. Esto es el mensaje al Apocalipsis, por ejemplo. Él, estando exiliado en la isla de Patmos, recibe de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, todo el contenido que él tenía que escribirle a las 7 iglesias del Asia y a todo lo demás. Ahora, la dictación dice que palabra por palabra el apóstol Juan escribió tal cual lo que el Espíritu Santo le inspiró. ¿Qué creen ustedes? ¿Les parecerá eso bien? ¿Creerán ustedes que de verdad el apóstol Juan recibió? Juan, escribe: al ángel de la iglesia que está en la primera iglesia misionera de Anaco, Robert Acosta, punto y coma, espacio, comilla. Entonces Juan, como todo mecanógrafo allí, entonces comenzó a escribir todo con una literalidad tal cual el Espíritu le hablaba. De eso trata la teoría de la dictación. Ok, los veo medio serios y voy a tratar de sacarlos de la seriedad. Esto implica que están muy pendientes de la conferencia. Y la cuarta y última teoría es la teoría dinámica. La teoría dinámica dice que los autores de la Biblia recibieron la inspiración de Dios, todo el conocimiento, pero ellos lo plasmaron mostrando parte de lo que es su personalidad. De esto lo voy a exprimir un poco más en la lámina siguiente. Estas son las 4 teorías más famosas. Seguro que en otros libros de teología, de introducción bíblica, ustedes van a conseguir otras teorías más, pero estas 4 son las que resumen todo. Podemos observar 2 extremos con respecto a esto de la inspiración. El primero es la dictación textual de palabras. Esto es un extremo que hay que evitar. Nosotros no podemos creer, amados hermanos, es más, no hay evidencias, no existen evidencias. Si tú lees los 66 libros de la Biblia, te vas a dar cuenta, y sobre todo los escritos múltiples de varios autores, como el caso del apóstol Pablo, que escribió 13 cartas, el caso del apóstol Pedro, que escribió 2, Juan escribe primera, segunda, tercera y Apocalipsis. Entonces podemos ver que en la medida que un mismo autor fue escribiendo varias cartas, tú puedes comprobar que no existió tal cosa de una dictación textual. Este es un extremo que hace daño porque de alguna manera suprime el individuo que iba a ser de instrumento sagrado para la escritura de la palabra del Señor. Dios sopló en la mente y corazón del escritor sin necesidad de manipularlo de manera textual. El otro extremo que hay que evitar es a través de las ideas, que es la parte de la intuición. Ningún escritor de la Biblia tuvo a su mano ideas para inspirarse, es decir, te voy a dar el contenido y tú ves, según tu intuición, según tus ideas, tú ves cómo lo vas a escribir. Esto sucede mucho con los escritores como tal. Ellos se inspiran en algo central, le dan una línea y en función de esa línea, de esa idea central, entonces el escritor lo expande y puede transmitir allí su subjetividad, lo que él cree, lo que él piensa, lo que él opina, y lo adorna un poco de tal manera que conforma después un escrito. Y todo comenzó de una idea principal. ¿Creerán ustedes que Dios va a confiar su palabra, su voluntad, todo su conocimiento se lo iba a confiar a las ideas de un autor? De ninguna manera. Entonces, 2 extremos que hay que evitar: ni la dictación textual y mucho menos las ideas. Pero la siguiente lámina nos habla acerca del punto de equilibrio. Ahí está. El punto de equilibrio es
la teoría dinámica. De las 4 teorías que mencioné anteriormente, es la teoría dinámica la que nos representa el punto de equilibrio en todo esto. ¿Por qué? Si tú lees a Pedro en su segunda carta, Pedro dice, así como nuestro amado hermano Pablo, según la gracia que le fue dada, ha escrito cosas difíciles de ¿qué? Difíciles de entender, dice el apóstol Pedro. Y qué bueno que Pedro lo diga, porque Pedro tenía todos los dones del Espíritu Santo. Y si para mi hermano Pedro era difícil los escritos paulinos, imagínate para nosotros hoy. El mismo Pedro reconocía la complejidad de la escritura y la pluma del apóstol Pablo. La teoría dinámica nos dice que los autores de la Biblia fueron inspirados, pero Dios respetó su personalidad. Si tú lees cada libro, te vas a dar cuenta de la enorme diferencia entre uno y el otro, pero vas a conocer un poco más del autor. ¿Por qué los escritos de Pablo son tan complejos? Bueno, primero, cualquiera pudiera decir por la revelación, es decir, Dios le dio a él un contenido profético muy diferente a los demás autores, y eso lo hace un poquito más difícil. Sí, probablemente sí, porque nadie escribe mejor que Pablo con respecto a la salvación. Entonces, pues, probablemente sí, Pablo tiene un contenido un poquito más difícil de manejar. Pero, amados hermanos, también Pablo era un gran erudito. Y como erudito secular, el apóstol Pablo era bueno escribiendo. No era muy bueno hablando. Recordemos que Apolos era el que brillaba en la iglesia de los Corintios y en el Asia Menor por su elocuencia al hablar, pero Pablo tenía doctrina y filosofía. Entonces, los escritos paulinos, aunque es la misma revelación que recibió Pablo, la recibe Juan, la recibe Pedro, la recibe Santiago, pero la personalidad del autor se nota por medio de la preparación intelectual del mismo. Y si tú puedes leer los Proverbios, Eclesiastés, y puedes leer los escritos del rey Salomón, verás que el autor es nada más y nada menos profunda y eminentemente culto. Es tan culto el autor que se adorna en todo lo que es la retórica y el conocimiento del lenguaje. Por eso vas a encontrar el mismo conocimiento, la misma revelación de Dios, que es progresiva en toda la Biblia. Es decir, en toda la Biblia se va a hablar de la salvación. En cada libro de la Biblia vas a encontrar aspectos de la salvación, acerca del pecado, de la vida eterna, de quién es Jesucristo. Muy bien, todos los autores te van a presentar algo, pero hay autores que te lo van a presentar de acuerdo a su misma posición como autores, bien sea en su elocuencia. Puedes leer a Amós, puedes leer a Abdías, Jonás. Leyendo la Biblia es que nosotros podemos encontrar estas diferencias. Hay quienes dicen que los escritos originales, esto es, los manuscritos originales, son llamados los autógrafos. Pendiente con este nombre, este término. Para los que son estudiantes del Instituto Bíblico Regional de Anzoátegui, muy importante y es punto de examen que usted aprenda esta palabra, autógrafos. Hay quienes dicen que los escritos originales, autógrafos, son inspirados letra por letra. Esto es la teoría de la dictación textual. Pero no existen los autógrafos o los originales y probablemente nunca existirán. Es decir, que la Biblia perdió su inspiración divina en la traducción, en la transmisión y traducción. ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos los autógrafos? ¿Usted tiene el escrito original que Pablo escribió con puño y letra que mandó a la iglesia de los Corintios? ¿Lo tienen ustedes? Yo no lo tengo. Muy bien, no lo tienen. Y nunca lo vas a tener, porque vas a ver más adelante que Pablo lo escribió en papiro y pergamino, y ese material se degradó, se esfumó, se desintegró. Entonces nunca vamos a tener los escritos originales que ellos mismos escribieron. Eso se le llama autógrafo. Lo que nosotros vamos a tener y tenemos son los testigos textuales, los testigos de los autógrafos, es decir, las copias de los manuscritos originales. De eso sí todavía sobreviven algunos códices, algunos fragmentos. Y obviamente de esos fragmentos, de esas copias, tú tienes la Biblia que tienes hoy día. La Biblia que tienes hoy día es una
herencia de todos esos manuscritos que sobrevivieron. Hay más de 5.800 manuscritos al día de hoy solo del Nuevo Testamento, un milagro. Más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento, 250 ejemplares, porciones casi completas de lo que son la Biblia hebrea. No, sin embargo, con todo y que no tenemos aquellos escritos originales, los autógrafos, entendemos que las copias es un testimonio, por eso se le llama testigo textual. Es un testigo, es un testimonio de ese escrito original que fue inspirado por Dios y que es útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia. Ok, pasamos por lo que son los materiales de la escritura antigua. Esto es carpintería para muchos. La Biblia se escribió usando el papiro, el pergamino, la piedra, barro, se usó cera, se usó metal y se usó un papel antiguo. Estos son los materiales. Ahora, pareciera que esto es una tontería desde el punto de vista académico, pero no lo es, porque en la medida que tú puedes comprender el proceso de la escritura y los materiales que se usaron, vas a entender por qué fue necesario copiar y copiar y copiar, porque fue necesario la abundante transmisión de lo que eran los escritos bíblicos en esa época, antes del año 1453, donde Johannes Gutenberg inventa lo que es la imprenta. Antes de la imprenta fue necesario copiar y copiar y copiar y copiar, debido a la poca durabilidad de estos materiales que conservaban nada más y nada menos todo el contenido bíblico que hoy manejamos. Siguiente, por favor. ¿Están entendiendo, medio entendiendo o no se entiende nada? Mira que de ustedes depende una hamburguesa que me van a brindar esta noche. Mi esposa me dijo, si los hermanos te entienden y quedan satisfechos, come rico. Así que esperemos que puedan entender. Analicemos un poco el papiro, amados hermanos. El papiro, muy importante, papiro y pergamino. Es un material extraído del tallo de la planta de la caña. Y en Egipto fue donde se produjo el primer papiro. En otros países nunca se había visto esto hasta el año 1100 a.C. Hay evidencia que los egipcios comenzaron a exportar el papiro en aquella época. El primer papel que conoció la historia fue precisamente en Egipto y derivado del tallo de la caña. De allí se generó el papiro. Y duraba, este material, este papel primitivo, por llamarlo así, duraba alrededor de 6 meses. Ahora, estos materiales estructuralmente duraban alrededor de 6 meses, pero pudieron durar menos en la medida en que la persona usaba el papiro. Recordemos que es un papel antiguo y todo lo que se escribía en papiro, cuando tú lo lees, mira, las manos sudadas, empolvadas, la temperatura, imagínate los viajes de las personas con rollos de papiro en por más que lo protegieran, las altas temperaturas, el polvo, etcétera, y la gente usaba las escrituras, de tanto leer, de tanto manipular, los materiales se degradaban mucho más, al punto entonces que su tiempo de duración o utilidad se reducía a menos de 6 meses. Ok, dirá, ¿y por qué el pastor habla eso? Porque eso justifica el porqué de lo que es la transmisión de la Biblia de forma manual. El pergamino era una piel preparada de varios animales. Fue usado en los rollos del Mar Muerto, año 200 a.C. En el primer siglo, este material había llegado a ser muy común. Se dieron cuenta que trabajando las pieles de los animales podían construir extensiones más o menos de 10 a 12 metros. De 10 a 12 metros de este material, y allí entonces comenzaban a escribir cualquier tipo de escritura. Se dieron cuenta que el pergamino duraba mucho más que el papiro, entonces llegó a ser mucho más utilizado en su época, duraba mucho más que el papiro y costaba mucho más dinero. Adelante. Ahí está la forma de los escritos. Vamos a analizar la forma de los escritos. Tenemos el códice y tenemos los rollos. Los escritos antiguos, incluyendo la Biblia, se escribían en rollos y códices. ¿Qué entendemos por rollos?
Son piezas de piel cosidas para formar una continuidad larga de alrededor de 10 metros, inclusive los más largos llegaban a 12 metros. Y esto lo hacían con lo que acabamos de estudiar, pieles de animales preparadas. Y los códices es un conjunto de hojas de papiro o pieles dobladas, o era papiro o era pergamino. Ambos se podían doblar y pudieran confeccionarse un cuaderno tal y como lo conocemos hoy. De la misma forma como nosotros encuadernamos, de esa misma forma lo hacían los antiguos y eso se le llamaba códice. Y vamos a ver el testimonio bíblico. Mira, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, Pablo dice a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ahí Pablo está refiriéndose a los dos, libros y pergaminos. Date cuenta que este era el material usado para la época. Siguiente, por favor. Ahí tenemos los idiomas antiguos. Muy bien. Hasta el momento estamos viendo asuntos concernientes a lo que es los principios de la Escritura, cómo se confeccionó. Pasamos por revelación, pasamos por inspiración, por las teorías de la inspiración, porque es lo más correcto entender de cómo Dios inspiró y cómo los autores escribieron, sin comprometer la integridad de la inspiración, por supuesto, porque el hecho de que Dios haya permitido a Pablo, a Santiago, a Juan, a Pedro escribir y también dejar plasmada su personalidad, ese hecho no sugiere de que ellos cometieron errores de ninguna manera. Ellos jamás comprometerían la integridad de la inspiración, porque eso estuvo brindado por el Espíritu Santo. Ahora pasamos a los instrumentos lingüísticos que Dios usó para que la gente conociera su revelación escrita. Primero hablamos del hebreo, después el arameo y posteriormente el griego. Estos tres idiomas, por sus características y sus riquezas y su posición histórica en el momento, llegaron a ser instrumentos magníficos para la escritura, sea del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento. Estos no eran cualquier idioma, eran estratégicos porque eran los idiomas más conocidos de la época, concernían a la cultura del pueblo de Dios, en el primer caso Israel, y después el pueblo adquirido, que es la iglesia. Ok, vamos a ver algunas características del idioma hebreo para que lo conozcan. Es un idioma semita, se escribió de derecha a izquierda, tenía un alfabeto muy distinto al nuestro, era un idioma basado en consonantes y principalmente en 3 de ellas. No separaban las palabras, corto en vocabulario, pero muy rico en figuras. Estas son las características del idioma hebreo. En el seminario, en los institutos bíblicos, podemos conocer más detalle acerca del hebreo y nos resulta útil para poder hacer los estudios bíblicos en la Stuttgartensia, que es la Biblia más famosa para nosotros de la Biblia hebrea, preparada en Alemania. Es todo el Antiguo Testamento en hebreo, y con nociones de este idioma tú puedes hacer tus propios estudios bíblicos. Esto si te vas a dedicar en este caso a lo que yo manejo, lo que es la exégesis, lo que es la hermenéutica, porque muchos de nuestros problemas como cristianos vienen de la mala observancia de la Biblia, de la indisciplina al estudio, pero también es porque debatimos mucho en castellano. Y les pregunto, ¿la Biblia se escribió en castellano? ¿Los autógrafos se escribieron en castellano? No, se escribieron, si es el Antiguo Testamento, en hebreo. Entonces, ¿dónde está el problema? Posiblemente en que estés enredado en una traducción que los copistas o los editores manejaron algunos verbos de una manera que tú crees que significa una cosa, pero cuando vas al hebreo, con nociones que te da el instituto o te da el seminario, puedes entonces decir, wow, es que este es el problema, yace aquí, en el idioma. Es muy importante tener algunas de estas nociones. Ok, siguiente. Características del idioma arameo. Era un idioma semita como el hebreo, posee casi las mismas características del mismo. Las diferencias se encuentran en gramática, sintaxis y vocabulario. Se constituyó el idioma universal de los judíos
mira cuándo, en el cautiverio babilónico, ya que los babilonios hablaban el arameo, y estando 70 años cautivos Judá allí, ellos desde pequeños entonces manejaban el hebreo, pero culturalmente hablaban el arameo, al punto que cuando regresan del exilio, cuando ellos regresan del cautiverio a Jerusalén, en tiempo de Jesús, ¿cuál era el idioma natal de la época? Arameo. Jesús hablaba arameo. De ahí el Talita Kum y todo lo que nosotros conocemos de pequeñas palabras que hemos visto en las Escrituras. Entonces el arameo se constituyó en el idioma universal de los judíos, en el idioma de la calle, como consecuencia de haberlo aprendido en el cautiverio. Su influencia se nota en el Nuevo Testamento. Tengo que serles más honesto, la influencia del arameo está presente en el Nuevo Testamento, pero para poderla diferenciar y notar, es necesario para nosotros poder estudiar un poco más en el idioma original, es decir, en el griego. Cuando tú estás estudiando el Nuevo Testamento en griego, con la ayuda de los diccionarios, por supuesto, con la ayuda de la lingüística como tal, que se aprende en los institutos y seminarios, tú te das cuenta de esa influencia. Es como yo decirle, por ejemplo, a un maracucho que escriba un párrafo. ¿En qué idioma el maracucho voy a escribir el párrafo? Cualquier párrafo. En el idioma maracucho, me dijo una vez un alumno, echándome broma. En el idioma maracucho, profesor. No, él lo va a hacer en castellano, ¿verdad? Porque es el idioma nuestro. Él lo va a hacer en castellano. Pero si prestas atención, el maracucho lo va a traicionar su jerga, lo va a traicionar su cultura regional. Y te vas a dar cuenta por allá, en el quinto párrafo, que vas a notar que aunque esté escribiendo en castellano, él va a reflejar su orientación de la jerga, de su cultura regional. Y de repente vas a ver un paquebos de ahí, y de repente ves algo allí. Esto como que lo escribió un maracucho. Así se nota, es lo que quiero decir. Los escritores del Nuevo Testamento, ellos escribieron en griego, pero como hablaban el arameo, la forma de cómo ellos concebían la poesía, por ejemplo, algunas figuras retóricas del lenguaje, se notó. Hubo influencia de la cultura del arameo en los escritos griegos del Nuevo Testamento, pero para poderlo notar más, esto lo hacen mayormente los que se dedican a la crítica textual, a los estudios ya más profundos de las escrituras en estos idiomas. Ok, ahí dice que fue, muy bien. Siempre decimos que algunos escritos de la Biblia se hicieron en arameo, pero mi profesor nunca me dijo cuáles eran los pasajes. Entonces yo dije, algún día cuando yo sea profesor, yo sí voy a explicar cuáles son los pasajes de la Biblia que se escribieron en arameo y el por qué. Ahí tenemos a Daniel, capítulo 2, versículo 4, a Daniel, capítulo 7, versículo 38. Todas estas secciones están escritas en arameo. También hay dos porciones de Esdras capítulo 4, versículos del 8 al 24, a 6, 18 y 7, 12 al 26. Hay un versículo por allá en Jeremías capítulo 10, versículo 11, Génesis 31, 47, una palabra, Jacob usó la palabra en el hebreo, y Labán, su suegro, usó la palabra en arameo. Estos son los pasajes que están en arameo del Antiguo Testamento. La razón es lógica. La revelación bíblica se nos ha hecho saber correctamente que ha sido progresiva de Génesis hasta el Apocalipsis. Dios se ha revelado así, progresivamente. Al llegar acá, podemos entender que en épocas del cautiverio, estuvieron 70 años allí, fue necesario para estos personajes como Daniel, como Esdras, poder materializar allí la escritura en arameo para que la corte, vamos a decir así, los cristianos de la cultura de los arameos pudieran entender que esa escritura era una escritura sagrada y que no ofende en nada a ellos. Era algo como estratégico inclusive. Es la razón por la cual estos personajes escribieron porciones en el idioma del arameo donde ellos mismos estaban culturalmente circunscritos al cautiverio durante 70 años. Siguiente, por favor. Vamos a analizar ahora las características breves del griego. Puse dos acá nada más. El griego posee la misma característica que los idiomas occidentales, tal cual como existen ahora.
la forma de cómo se escribe, la sintaxis, el vocabulario podrán ser diferentes, pero estructuralmente es idéntico a como los idiomas tenemos actualmente. Era la lengua franca de la época. El griego llegó a ser, de todos los idiomas, el idioma más influyente. Y déjenme decirle, amados hermanos, que el Espíritu Santo pudo haber usado cualquier otro idioma, pero la razón de que el Nuevo Testamento en su totalidad esté en griego, koiné, porque existían varios tipos de griego para la época, el koiné fue el instrumento que Dios usó por varias razones. Era la lengua franca, era el idioma universal, sí, pero las características lingüísticas del idioma son muy precisas. ¿Alguien habla inglés acá? ¿O conoce del inglés más o menos? Ninguno. En inglés, para decirle a una persona te quiero, ¿cómo se dice? Ah, sí sabes. I love you. Pero si tú me dices I love you, ¿cómo yo puedo saber a qué cariño, a qué amor te estás refiriendo? I love you puede ser que te gusto como hombre. I love you puede ser que tú me amas como hermano. I love you puede ser que me tienes cariño. No sabría interpretarlo, a menos que venga el contexto. Y el contexto es el que ubica uno. Pero en el idioma griego, cuando Dios dice algo, en el Nuevo Testamento, cuando Dios se reveló exacto, puntual. No le dio libertades a ningún contexto, nada. Si el amor es expreso en griego de tres maneras. Fileo, para referirse al cariño, al amor fraternal de las familias. ¿Sí o no? Fileo, de las familias. Eros, para los matrimonios, para las parejas. Y ágape, para la iglesia. El amor profundo de Dios. Fíjate que para expresar amor en el griego es preciso. O es fileo, o es ágape, o es eros. No es ningún I love you y el contexto lo dirá. Una matemática. Hay un autor que yo consulté hace 4 años cuando estaba preparando este material. El hermano decía que el griego era la matemática de los idiomas. Un idioma preciso, completo, con todo y que es un idioma muy antiguo, supera y por mucho a muchos lenguajes en la actualidad, desde el punto de vista de su precisión. Hay verbos, hay adverbios, hay conjunciones, hay declinaciones. De hecho, el idioma tiene un verbo que es el optativo, que no lo tiene ningún otro idioma. Hermanos, de verdad que Dios como arquitecto diseñó y usó este idioma de la época muy preciso y característico para poder expresar nada más y nada menos que su voluntad para con el mundo, para con la iglesia y para con todos nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Hemos terminado el primer punto. ¿Qué les parece hasta los momentos? ¿Se entiende? ¿Se me entiende o no se entiende nada? Comprendo que puede ser medio fastidioso para quienes no les guste mucho lo que es la academia, ¿no? Introducción bíblica, etc. Muy bien, avancemos. Segundo punto, el canon bíblico. Cuando hablamos de canon bíblico nos referimos a la palabra canon como una regla, como una norma o como una medida. Originalmente, las cañas tenían una medida y esa medida llegó a ser estándar. Y por medio de las cañas, de donde sacaban el papiro, por cierto, de allí podían tomar, ¿cuánto mide este púlpito de largo? Bueno, tantas cañas. Entonces ellos tenían ese sistema de medida basado en la caña. Por lo tanto, significa regla o norma. Cuando hablamos de canon, tenemos que diferenciar cuáles fueron las 2 etapas del canon que autorizó a los 66 libros que conocemos hoy. Seguro que tendrán curiosidad por saber. ¿Fueron 66 libros o quizás fueron más libros? ¿Quién determinó que fueran 66? ¿Y por qué dejaron por fuera los libros llamados apócrifos? Muy bien, esto te lo tengo que explicar en 2 etapas. La primera etapa es el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento llegó a nosotros, por favor la anterior, allí. La formación del Antiguo Testamento llega a nosotros así: la ley, los profetas y los escritos.
Son los mismos 39 libros que conocemos nosotros hoy con respecto a la Biblia hebrea. Hay dos diferencias allí significativas. La primera diferencia que en la Biblia hebrea no hay 39 libros, sino 36. Pero son los mismos 39, te lo voy a explicar. Para ellos, Samuel es un solo libro. No hay primero ni segundo libro de Samuel. No hay primer libro de Reyes ni segundo libro de Reyes. No existe primer libro de Crónica y segundo libro de Crónica. Para el hebreo, Samuel, Reyes y Crónica son un solo libro. O sea, 3 libros en este caso. Entonces te están sobrando 3. Si a 39 le restas 3, te da 36. Entonces, no obstante, son los mismos 39, amados, distribuidos de esa forma. La segunda diferencia que hay con la Biblia hebrea es que ellos lo tienen así. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia, en fin. Eso se contempla también en la estructura que nosotros conocemos hoy. Pero lo demás sí se organiza diferente. Los profetas y los escritos. Estas son las 3 fases en que el Antiguo Testamento se conoce o se desarrolló para los hebreos. Por supuesto, siendo los primeros 5 libros de la ley y los profetas como la autoridad máxima para el hebreo, para el judío. Y aquí te voy a dar unas perlas, unos regalitos. Cuenta con la papa frita de esta noche. Voy a dar unos obsequios. Aquí están estos obsequios. Tú dirás, bueno, esto parece como medio irrelevante. Monte de la Transfiguración. ¿Quiénes estaban ahí? Jesús. Jesús estaba con quién cuando se transfiguró. ¿Quiénes llegaron a Jesús? Moisés y Elías. Ok. ¿Qué representa Moisés? La ley. Los primeros 5 libros. ¿Es o no es autoridad para el judío los primeros 5 libros de la Biblia? Sí, ¿verdad? Y Moisés era el representante de la ley. Date cuenta que todo el tiempo, sí, pero Moisés escribió otra cosa. Moisés era referencia. Obviamente es Dios quien se reveló por medio de Moisés los 5 primeros libros de la Biblia. Pero para el judío la referencia era el escritor. Sí, es Dios, pero fue por medio de Moisés. Moisés representaba, amados hermanos, nada más y nada menos que la autoridad del canon de los primeros 5 libros de la Biblia. El otro que me dijeron era Elías. Ok, Elías era el presidente del movimiento profético, nada más y nada menos. No es ninguna casualidad que en el monte de la Transfiguración, Jacobo, Juan y Pedro pudieran ver en el Espíritu que eran Moisés y Elías los que se acercaban a Jesús en su misión y al encuentro de su autoridad. Porque ellos no representaban la ley y los profetas, que eran nada más y nada menos lo máximo en autoridad para los judíos. Y ver que la ley y los profetas se sujetaban a su maestro, eso fue un testimonio para ellos. Ya te estoy dando una hermenéutica y una exégesis simultánea de un texto que cualquiera pasa así por desapercibido. Bueno, el monte de la Transfiguración, no, eso tuvo un porqué, porque pudo haber venido Enoc, o Adán, o Abel, o cualquier otro, pero fue Moisés y Elías precisamente por esto. Siguiente, por favor. Ok, el canon del Antiguo Testamento fue determinado a más tardar en el 2º siglo antes de Cristo, es decir, 200 años antes de Cristo naciera, ya los 39 libros, o en este caso 36, como lo manejan los hebreos, 36 para los hebreos, 39 para nosotros, ya eso estaba listo, ya estaba debidamente canonizado. Para toda la nación de Israel, ya sus libros del Antiguo Testamento estaba claro que eran 36, tal cual como lo conocemos hoy. Y los manuscritos del Mar Muerto, esto fue años después, años por allá, 1900, no recuerdo, 40 y algo, en Qumran, en una cueva, aparecieron unos documentos que corroboraron y fueron testigos de todo el canon que se tenía para la época. Cuando hicieron los análisis respectivos de esos documentos, se dieron cuenta que todos esos documentos provenían del 2º siglo antes de Cristo. Y muchos creen que Esdras fue el autor, digamos, de la canonización de esos libros del Antiguo Testamento.
Ahora, los judíos para la época nunca aceptaron lo que hoy conocemos como libros apócrifos. Libros apócrifos significan libros escondidos. Pásalo, por favor. Vamos un poco más rápido. Los libros apócrifos son Esdras, Primera Macabeos, Segunda Macabeos, Tobit y Judía, Visiones a Esther, Visiones a Daniel, Historia de Susana, Historia de Ben y el Dragón, Cántico de los Tres Muchachos, Eclesiástico, Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, Sabiduría Baruch, Oración de Manasés y Segundo de Esdras. Estos son los libros que se conocen como apócrifos. La palabra apócrifo significa escondidos. Estos libros, los judíos, 2 siglos antes que naciera Jesús, ellos no lo aceptaron. En el periodo intertestamentario, entre Malaquías y Mateo, aproximadamente hay 400 años de historia. Entre Malaquías y Mateo, repito, hay aproximadamente 400 años de historia. Durante este tiempo surgieron todos estos libros. Y estos libros se les considera escondidos porque son libros que se hicieron por allí, que su contenido para nada refleja al Dios de la inspiración. Ahora, con respecto a esto, estos libros apócrifos, mucha gente nos criticó a los evangélicos de por qué en nuestra Biblia no están estos libros. Mayormente los de teología católica romana insisten en que en nuestra Biblia deben estar estos libros. Les explico algo, amados hermanos. Nadie niega que estos libros sean originales. Los libros apócrifos son originales porque fueron escritos por un autor, obviamente. ¿Son originales? Sí. ¿Pueden ser útiles desde el punto de vista cultural? Sí. Porque entonces, ¿por qué nosotros obligamos a nuestros hijos? No sé cómo está ahorita el sistema de educación, si todavía exigen en 4º año que lean una novela, pero cuando yo estudiaba en 4º año, me obligaban a leer una novela. ¿Sí o no? Por literatura y castellano. Entonces, los libros apócrifos, de un punto de vista histórico, así como Doña Bárbara, Don Quijote de la Mancha, 100 años de soledad, como los de William Shakespeare, para cualquier cultura, desde el punto de vista histórico y cultural, sí, bienvenidos sean. Pero su contenido no refleja una inspiración. El Espíritu Santo no está allí. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿para qué tener cargado en nuestra Biblia unos materiales que tienen valor histórico para los judíos, pero no tienen un valor espiritual? Eso sería innecesario, porque si yo voy a tener los apócrifos en mi Biblia, también voy a tener a Don Quijote de la Mancha y 100 años de soledad, y también los meto allí, y cualquier otro compendio de todas otras literaturas que, si bien ilustran y enseñan a la humanidad. Su servidor, cuando he sido profesor del Nuevo Testamento, mi primera clase, antes de yo hablarte de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, yo tengo que explicarte cómo llegamos a Mateo, porque tú cierras tu Biblia en Malaquías y la abres en Mateo, ahí hubo un periodo interesante. Entonces, yo generalmente leo primero a los Macabeos, porque habla del gobierno amonio, habla de la revelación celote, de los celotes, de cómo fue el periodo allí cuando pelearon contra Antíoco Epífanes, los Seleucas, etc. Esa información no está en la Biblia, pero es una información histórica que está contemplada en el primer libro de los Macabeos. Entonces yo lo comento en clases, no desde un púlpito, en clases, comento detalles de primero de los Macabeos para meter al estudiante en el contexto histórico-cultural, solo por eso, nada más. Ok, vamos con los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Como hay del Antiguo, también hay del Nuevo. Fueron rechazados por los judíos, fueron rechazados por los primeros apóstoles y por todas las personas relacionadas a Jesús. Siguiente, por favor. Fue en el Concilio de Trento, año 1546, Concilio de Trento en Italia, en donde la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma de Lutero, Ulrico Zwinglio, Calvino y todos los reformistas, como una contrarreforma, se celebró el Concilio de Trento, y en su cuarta sesión ellos autorizaron todos los libros que conocemos como apócrifos. Ahora es oficial que estuvieran en la Biblia. En este caso era la Vulgata Latina de San Jerónimo, y por eso la teología católico-romana hasta el día de hoy lo mantiene. Pero fue en el año 1546 donde ellos lo autorizaron y lo llamaron libros deuterocanónicos.
Pero esto fue para chocarle a Lutero, quien rechazó. Los mismos católicos más estudiosos rechazaron estos libros, pero no por su falta de originalidad o por su inutilidad histórica, sino que no tenía nada que ver, hermano, en el concepto espiritual por lo cual Dios se había revelado. Hay diferencias de opinión en que fueron escritos estos diversos libros. Probablemente fueron escritos entre los 45 y el año 100, refiriéndose a todos los libros del Nuevo Testamento, ya no hablando de los apócrifos. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo se formó el canon bíblico? Mucha gente me ha preguntado eso. ¿Será que hicieron una reunión de iglesia, una convención, donde estaban presentes el pastor Natán y todos esos líderes afamados, y entonces cada uno de ellos analizó los libros del Nuevo Testamento? ¿Cuántos son los libros del Nuevo Testamento? 27. 27, muy bien. Entonces los 27 libros del Nuevo Testamento fueron analizados cada uno, y entonces en una reunión de 4 horas o de 6 horas decidieron los hermanos cuáles eran los libros autoritativos. No fue así, amados hermanos. Fue un proceso muy largo, más de 2 siglos. La iglesia cristiana estuvo en discusión para poder admitir o tener una lista oficial. Y todo comenzó con este loco llamado Marción, año 149 después de Cristo. Este era un líder cristiano muy importante para la época. Él rechazó todo el Antiguo Testamento y cualquier libro del Nuevo Testamento que reflejara la influencia. Él se quedó fue con Pablo nada más. Con respecto al Nuevo Testamento se quedó con Pablo. Él dijo que él rechazaba todos los demás autores que reflejaran la influencia del Antiguo Testamento. Cuando los pastores, cuando los obispos del presbiterio, del Asia, cuando todas esas iglesias comenzaron a escuchar que este líder llamado Marción estaba haciendo estas herejías, que estaba confundiendo a la gente, entonces reaccionaron, pero no reaccionaron como bloque, sino como más bien un movimiento progresivo. Movimiento que comenzó con Tertuliano, que entonces es el primer latino que tiene una lista de los libros de la Biblia. Tertuliano vivió entre el año 150 o 130 y comenzó a combatir las herejías de Marción y comenzó a hacer una listita de los libros que realmente la iglesia cristiana podía consumir. De ahí vino el canon Muratorio, vino Ireneo. Sigue, por favor. Esto es de rapidito para nosotros. Para los estudiantes de teología tendrán que ellos hacer un poco más de trabajo. Orígenes, Eusebio de Cesarea, hasta llegar a Atanasio, año 367 después de Cristo. Es el primer líder o padre de la iglesia que tiene una lista tal cual como la conocemos hoy, o sea, los 66 libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Se le debe a Atanasio en este año la lista completa. No que los anteriores padres de la iglesia no leían los libros, y aquí quiero explicarlo muy bien. Amados hermanos, la iglesia cristiana siempre tuvo los 66 libros y los consumía, pero también tenían otros libros, como la Didache de los Apóstoles, como el Pastor de Hermas. También tenían otros libros no canónicos, por decir así, pero que también, como el libro de Enoc apócrifo, que Judas dijo, así como que mencionó Judas, por cierto, que por primera vez en toda la Biblia se menciona aquel libro de Enoc como un libro apócrifo. La iglesia cristiana consumía todos los libros, porque el Espíritu Santo estaba en medio de la iglesia, y ellos podían interpretar y juzgar fácilmente qué libros eran autoridad, qué libro reflejaba de parte de Dios esa autoridad y esa influencia. Lo que pasa es que ninguno se le prendió el bombillo de decir, oye, mira, vamos a parar la especulación que hay de cuánto libro hay por allí y vamos a crear una lista oficial que sea católica. No hay ningún problema con el término, por cierto, significa universal. Ignacio fue el primero que lo mencionó y lo desarrolló. Entonces vamos a hacer una lista que sea oficial, canónica, que sea católica, que sea universal, que todas las iglesias que seguimos a Jesucristo, que tenemos nuestra fe por Cristo, manejemos y no nos dejemos confundir con locos como Marción u otras personas que quieran quitar libros o quieran poner libros. Ninguno se les prendió el bombillo hasta que comenzó Marción con su herejía, y entonces ya en tiempos de Atanasio
Ya años después, Marción comenzó en 1149. Atanasio ya en el 367 dijo, se acabó. Hermano, esta es la lista. Ya nosotros venimos estudiando estos libros, pero vamos a poner punto final. Entonces, el canon bíblico, todas estas personas que participaron, todos estos líderes, ellos no fueron los que le dieron autoridad a los libros. Mucho cuidado con esto. La Biblia no depende que tú y yo le demos autoridad o relevancia. Ella se defiende sola. Creo que Spurgeon dijo que no era necesario que nosotros defendiéramos al Evangelio, simplemente que le soltemos la jaula. O sea, el Evangelio es como un león. El león no necesita defenderlo. A ver, en la jaula y listo, él se va a defender solo. Entonces, la misma Biblia es autoritativa y Dios mismo, que fue que la inspiró, se ha encargado de que sea así. El canon lo que hizo es que, influenciado por el Espíritu Santo, llenos los líderes del poder del Espíritu Santo, pudieron diagnosticar toda la literatura de la época, pudieron diagnosticar qué contenido era espiritual y qué contenido no. Y vamos a hablar de los factores que ellos analizaron para canonizar. Ok, vamos a hablar acerca de los principios de la aceptación de los libros. Para los libros del Antiguo Testamento, bueno, era fácil, tenían que tener concordancia con la Torá, carácter originalmente hebreo. Pero para los libros del Nuevo Testamento, aquí están en azul, vamos a ver estos 4 principios. En primer lugar, toda esa literatura, ellos se preguntaban, el primer filtro era este: apostolicidad. ¿Ese libro fue escrito por un apóstol? Fue lo primero que se preguntaron. Si ese libro fue escrito por un apóstol de Jesucristo, adelante, no tenemos ningún problema en aceptarlo. Pero ¿qué pasó con el caso de Marcos y Lucas? Y pregunto a la audiencia, ¿Marcos era apóstol? ¿Lucas fue apóstol? No, ni Marcos ni Lucas fueron apóstoles. ¿Qué hacen esos libros entonces en el canon oficial de los libros del Nuevo Testamento? Ellos dijeron, bueno, no fueron apóstoles, pero nada más y nada menos fueron tutelados por apóstoles, porque Juan Marcos, nada más y nada menos, fue primero apadrinado por Pedro y después apadrinado por el mismo apóstol Pablo, compañero de milicias también de Pablo en su viaje. Y Lucas ni hablar, el médico amado. Entonces, aunque Marcos y Lucas no eran apóstoles, ellos escribieron bajo la tutela. Ellos estuvieron presentes en el desarrollo ministerial de la iglesia en el primer siglo, y fue de tanto valor que los líderes de la iglesia primitiva y post-primitiva no tuvieron ningún problema en aceptarlo. El siguiente filtro fue el valor. Realmente esos libros tienen un valor espiritual para las vidas de la gente. Porque cuando yo leo Macabeos, leo historia. Pero cuando yo leo Proverbios, leo sabiduría. Cuando yo leo Santiago, cuando yo leo Marcos, Mateo, Lucas, leo un contenido que no es una biografía cualquiera de Jesús, es una biografía teológica espiritual. Entonces el valor estaba presente en ese filtro para poder discernir entre un libro canónico y otro libro no canónico. La inspiración, por supuesto, tiene que ver con que el Espíritu Santo se haya derramado en el libro, haya un contenido espiritual que sea concordante con el resto de la Escritura, y por último que sea católico. Es decir, Atanasio se preguntaba, oye, ¿será que Robert Acosta allá en Anaco también maneja el mismo criterio? Robert lo llamaba. Mira, ¿cuántos libros tiene? No, hermano, aquí en Anaco se manejan 66 libros, eso es lo que nosotros consumimos aquí. Oye, perfecto, porque yo también por aquí en Alejandría, el otro por allá en Cesarea, el otro por allá en otra ciudad, pudiera decir, es el mismo contenido. Entonces, si ese libro pasaba por todos los filtros, entonces el resto de los líderes de la comunidad lo aceptaban. Hermanos, estos son los 4 criterios de aceptación canónica para los libros. Espero que lo hayan disfrutado. Siguiente lámina. Recta final, siguiente lámina. Transmisión de la Biblia. Tercer y último punto. Ok. Ya sabemos la inspiración, revelación, sabemos algo de la historia del canon, los criterios. Ahora concluimos con la transmisión de la Biblia, y quizá para nosotros lo que tendrá más valor práctico, porque una cosa es saber cómo inició el asunto,
pero yo estoy seguro que tú quieres saber si la Biblia que tienes hoy en tus manos, si la Biblia que tú usas hoy, realmente es la mejor Biblia de todos. ¿Cómo llegó la palabra de Dios de un papiro, de un pergamino, de un códice? ¿Cómo llegó de ahí a lo que tienen hoy día? Y esta es la historia interesante. Tiene que ver con el copiado de los manuscritos y la traducción de ellos. ¿Qué son los autógrafos? Los escritos originales. Los que escribió Pablo, Pedro, Juan, Santiago, ellos mismos lo que escribieron. O en el caso de Pablo, que usaba amanuenses, él usaba secretarios, como Tercio, escribió Romanos, etc. Pero fue Pablo que le dictaba y ellos escribían. La única carta que Pablo escribió personalmente fue Gálatas, y precisamente es la pésima expresión del griego. Por eso sabemos claramente que Pablo escribió Gálatas, porque Pablo hablaba en griego, pero no dominaba la gramática. Entonces, por eso Pablo usaba a los amanuenses, a los secretarios, que eran griegos, que sí manejaban la gramática. Pablo dictaba y ellos escribían conforme a las reglas gramaticales del idioma. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y dice con grandes letras, pues escrito, algunas personas, no me voy a portar bien porque me están grabando, algunas personas, y me he portado muy bien, algunas personas creen de que el aguijón en la carne de Pablo era que estaba ciego o medio ciego. Yo no conozco la primera ocasión en que Dios se glorifique en un milagro a medias, porque si Dios te va a sanar, te sanó. Dios no te va a quitar un cáncer por 2 años y después te va a regresar. No, Él te lo va a quitar y jamás te va a morir cualquier otra cosa. De cáncer no. Cuando el Señor se glorifica de manera completa. Yo tengo muchas evidencias para compartirte que el aguijón en la carne de Pablo no era físico, era la conciencia. Y después te explico por qué. Él había matado a creyentes y cristianos. Le doy este punto de reflexión. Piensen un poquito. Y en otra oportunidad nos sentamos y seguro debatimos al respecto. Pero lo que quiero decir acá es que cuando él dice que con grandes letras o escribo, la gente dice, viste que Pablo como está medio cegato, tenía que escribir esas letras grandísimas. No, él se está refiriendo, Gálatas, mira, fue tan necesario escribirle que yo no usé ningún secretario aquí. Yo mismo me arriesgué, sin conocer la gramática, dominar pues la gramática, yo mismo escribí la carta. Y por eso en el griego, Gálatas es el pésimo, o mejor dicho, es el griego más deficiente. Se sabe que el que escribió Gálatas no era un conocedor gramatical del idioma, evidencia más que fue Pablo. Muy bien, entonces los autógrafos son esos y los testigos textuales son los manuscritos, y vamos a ver cómo fue esto de la historia de los manuscritos. Los judíos crearon un grupo de escribas cuyo propósito era mantener las copias en buenas condiciones y para copiarlos cuando fuera necesario. Yo les dije que no era un asunto superficial el saber que el papiro se degradaba en 6 meses, ¿sí o no? Les dije que prestaran atención, que eso no era cualquier tontería. La razón por la que los judíos crearon un grupo de élite de escribas que se dedicaran al copiado era precisamente por eso, porque duraba muy poco y para conservar las escrituras era necesario un equipo SWAT, pero en este caso unos eruditos, conocedores del hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, y personas que se dedicaran a estar evaluando cuando el manuscrito estaba próximo a deteriorarse. Ellos comenzaban la copia, no copiaban antes. Había mucho respeto por las escrituras. Yo no sé cómo está tu Biblia, si está toda rayada o rota, ese es otro tema. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento, esto era casi que una religión prácticamente, era como algo cultico, el cuidado que se tenía por los manuscritos. Ahora, estos escribas, les cuento algo, eran tan profesionales que ellos cuando copiaban se aseguraban muy bien de que no cometieran errores de transcripción, al punto que ellos contaban las letras. Había un escriba que sostenía el escrito original, el otro escriba con una pluma por cierto especial. Ellos tenían 2 plumas, vamos a llamar así, 2 plumas. Con una pluma ellos escribían todo lo que estaban viendo, letra por letra, y cuando tenían que escribir el nombre de Dios, ellos soltaban esa pluma y buscaban otra
que era solamente para escribir el nombre de Dios. Fíjate hasta dónde llegaron ellos. El nombre de Dios solamente lo escribían con una pluma especial. Terminando el nombre de Dios, soltaban esa pluma, agarraban otra y se continuaban con la copia. Ahora, cuando el escriba terminaba de copiar letra por letra, otros escribas que estaban alrededor contaban las letras. Es decir, el escrito original tenía 25 letras a la página 1. Contaban la copia, el escriba que escribió la copia de este original tenía que tener las mismas 25 o 27 letras que tenía él. ¿Y quién juzgaba eso? Otro panel de escribas que estaban ahí. ¿Eran o no eran meticulosos? Eran profesionalmente meticulosos. Había un cuidado estricto en los escribas y en el manejo de las copias del Antiguo Testamento. No así fue para las personas que copiaron el Nuevo Testamento. Ellos sí eran un poquito desastrosos, pero gracias al Señor que Él blindó la inspiración de manera que no cometieran errores de inspiración. Ok, pásalo por favor. Ellos enterraban los manuscritos. Nunca nadie destruía los manuscritos, los enterraban. Recientemente estábamos limpiando la biblioteca de la casa y nosotros tenemos como 200 tipos de Biblia allá, y mi esposa le dio miedo. Yo le dije, bota eso, unas Biblias con fe allí, y bota eso, y bótalo. Me dio miedo botar. Entonces me acordé de los escribas, ¿no? Ellos no botaban, ellos enterraban, le daba miedo destruirla. Por eso nosotros conseguimos después, a posterior, conseguimos tantos manuscritos, porque era la cultura de enterrar. El texto masorético, bueno, los masoréticos eran una comunidad de esenios. Ellos vivían en una región llamada Masora, y por ese nombre se conoce como los masoretas. Ellos eran unos eruditos que conservaron también los escritos del hebreo. Ellos sabían que el idioma se estaba perdiendo porque como no tenían palabras, no tenían vocales, perdón, las palabras no eran separadas, no tenían vocales. Entonces ellos entendieron que el idioma hebreo estaba próximo a extinguirse si no hacían algo. Fueron ellos los que incorporaron las vocales al idioma y separaron las palabras, de tal manera que el pronunciar era más factible, la gente lo podía recordar, y se les debe a ellos mucho con respecto al hebreo. Y conservaron esos documentos al punto que fueron de testimonio en el Qumran, los rollos del Mar Muerto, porque encontramos el trabajo masorético y encontramos que esos textos son exactamente iguales a las demás copias. Esto es un testimonio impresionante, los documentos del Mar Muerto. Pásalo por favor. Adelante. Ok, el texto que usamos hoy viene de la obra de este grupo, tiene la fecha de 900 después de Cristo. Sus manuscritos tomados de manuscritos más viejos, luego destruidos. Cuando dice destruido se refieren a enterrado. ¿Síguenos? Ok, estamos todavía en el Antiguo Testamento. Tenemos el trabajo de la Septuaginta. Fue traducida después del año 250 en Egipto para ayudar a los hebreos fuera de Palestina que no hablaban bien el hebreo o el arameo. Entonces la Septuaginta es la primera gran traducción de la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento. Dice la leyenda por 70 escribas contratados por los griegos, aquellos herederos de Alejandro Magno. Fueron contratados y ellos tradujeron del hebreo y arameo y los tradujeron al griego de la época. Era la Septuaginta la que se conocía en la época de Jesús, cuando Jesús leyó en el templo, aquel que leyó en Isaías, y ese texto controversial que leyó iniciando su ministerio, estaba leyendo y era la Septuaginta. Ok, este servía como la Biblia de los judíos en los tiempos de Jesús, y muchas citas del Nuevo Testamento vienen de la Septuaginta. No fue una traducción literal, añadieron paráfrasis. Sigue por favor. Venimos a la segunda gran traducción, que fue la Vulgata Latina por Jerónimo. En parte septiembre es el mes de la Biblia para los católicos, en parte es por esto, por la Vulgata Latina. Se tradujo al latín, que era el idioma vernáculo. Recuerden que el Imperio Romano gobernaba la época y su idioma era el latín. Entonces se cansaron de la Septuaginta, ya queremos esas escrituras en el idioma latín. Y bueno, obviamente para ir de la mano con el imperio, la iglesia propuso a Jerónimo hacer esta gran traducción. Pásalo por favor.
Ya sabemos los manuscritos del Qur'án. 1947 se descubrieron esos manuscritos, más de 40.000 fragmentos encontraron allí en esas cuevas que atestiguaron que todos los escritos anteriores que se conocían eran exactamente igual. Había unas pequeñas diferencias en gramática, en tonterías mínimas. Esto fue un milagro porque le cayó la boca a más de uno que creían de que los textos fueron manipulados por mentes que querían de alguna manera tergiversar todo. Seguimos, por favor. Ok, las copias de esos manuscritos del Nuevo Testamento pasaron, hermanos, en toda la expansión del cristianismo, desde Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cartago, Roma, por todo el imperio romano conocido de la época, comenzaron a circular los manuscritos de la Biblia. Ya aquí los escribas profesionales que te hablé ya no existían. Y aquí se está hablando estrictamente del Nuevo Testamento. Habían copistas profesionales que la gente contrataba, la gente que tenía dinero, decía, mira, está este texto en latín, está este texto en griego, la Septuaginta y la Vulgata. Yo quiero tener la Biblia en mi idioma, pero no sé cómo hacerlo. Entonces contrataban los copistas y ellos hacían trabajos de traducción para la gente que tenía dinero, los reyes, los monarcas. Ahora, la Iglesia Católica prohibió, por supuesto, el copiado porque ellos querían manipular a la Iglesia con la Vulgata latina, siendo esta la versión original. Pero en cada una de estas regiones que hemos nombrado acá, Alejandría, Constantinopla, Roma, Cartago, Antioquía, los copistas comenzaron a copiar la Biblia, más que todo el Nuevo Testamento, pero cada uno le daba un toque particular de conformidad a su cultura. Vamos a ver en qué consiste. Pásalo. Ajá. Y llegamos a un tema un poquito controversial. Yo espero que si ustedes entiendan bien, si ustedes entienden bien esto, además de yo cenar rico, me van a volver a invitar. Pero si no, vaya preparando un extintor y tenga ahorita, si en esta iglesia no hay extintores, busque uno, porque puede incendiarse intelectualmente a partir de este momento. Lo que voy a decir es un poco controversial para muchos, pero nada de otro mundo. Los eruditos en materia de lingüística, ellos clasificaron todos los manuscritos de la Biblia, del Nuevo Testamento y Antiguo, ellos lo clasificaron por familias. Recuerdan que en cada región del Imperio Romano las iglesias iban creciendo, iban testificando de Cristo, en paralelo los copistas iban haciendo manuscritos de la Biblia. Pero según sea la región, ellos, los copistas, tenían que adaptar lo que estaban escribiendo a la cultura de esa región. Y aquí entonces unos cometieron algunos errores de transcripción, otros incluyeron paráfrasis, parafrasearon el texto original, otros añadieron oraciones largas a la Biblia, al punto que era característico en cada región. Entonces los eruditos organizaron esto en 4 familias. Las familias textuales de todos esos manuscritos. Hoy día hay más de 5.800 manuscritos. Entonces, todos esos 5.800 lo clasificaron en 4 familias. La primera familia se le denominó la familia alejandrina, y todos sus textos datan del siglo II, es decir, del año 125 al año 350. Son todos esos documentos, todas esas copias que se hicieron de la Biblia, que cuando le hacen los análisis paleográficos, carbono 14, potasio, argón, y otros tipos de pruebas, cuando se le hacen todas estas pruebas de datación, se dan cuenta que esos manuscritos, la antigüedad los lleva al siglo IV, inclusive el papiro P52, que contiene el Evangelio de Juan, capítulo 18, es el documento más antiguo que se tiene de las Escrituras. Amados hermanos, el fragmento más antiguo de la Biblia, el testigo textual más antiguo es el papiro P52, que está ahorita exhibiéndose en un museo en Manchester, Inglaterra. Ok. Después podemos entender que todos los manuscritos ubicados en esta familia alejandrina se caracterizaron por ser breves, concisos y literales. Los documentos alejandrinos fueron copias de la Biblia exactas,
al original, o lo más exacto al original, y eran breves y concisas. Pero no así la familia occidental. La familia occidental hace una inclusión de paráfrasis. Ellos, los copistas que trabajaron en todas esas versiones de la Biblia, no hicieron énfasis a la literalidad, sino que ellos comenzaron a parafrasear. La razón de que tú parafrasees algo es porque el copista tiene la intención de que el lector pueda entender con más claridad. Entonces ellos, en vez de copiar literalmente, ellos interpretan. Hay dos cosas muy diferentes entre traducir literalmente y traducir interpretando. Yo no te contrato para que tú interpretes, yo te estoy contratando para que tú me hagas una transcripción literal. Algunos copistas de esta familia añadieron paráfrasis. La cesarea o cesárea. Esta familia surge del siglo IV y hace una combinación entre la occidental y la alejandrina, es decir, entre la literalidad y la paráfrasis. Combinó ambos estilos y vamos a encontrar estas combinaciones en todos estos manuscritos. Y la cuarta familia, la más controversial de todas, la menos fiable, hermanos, es los textos bizantinos, de donde Guillermo de Rotterdam hizo su afamado Textus Receptus, padre, en su tercera edición del Textus Receptus, padre de la Biblia del Oso, 1529 de Casiodoro del Reino. Los que manejan la Biblia Reina Valera, todas ellas son de las familias bizantinas. Y ya te voy a explicar por qué es de toda la familia la más controversial de todas y la menos confiable. Aunque se reconoce que el 90% de los 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento que se han encontrado hasta los momentos, el 90% viene de textos bizantinos. Pero el hecho de que sean la mayoría, de hecho ustedes van a ver en los diccionarios y comentarios, dice abreviado, los textos mayoritarios. Cuando ellos dicen textos mayoritarios se refiere a la familia bizantina. El hecho de que existan más textos bizantinos no significa que tengan la razón. Significa que el error fue fotocopiado un 90% más. Pero no significa que sea realmente la mejor. Y vamos a explicarlo brevemente. Siguiente, por favor. Analizando cada familia. Bueno, estos son los testigos textuales. Códice o Codex Vaticano fue encontrado en el siglo IV. Data del siglo IV. Ahí vamos a encontrar el Antiguo y Nuevo Testamento. Este documento estuvo escondido. Los romanos lo tuvieron escondido por muchos años. Los católicos lo escondieron. Pero bueno, cuando fue publicado y le hicieron las pruebas de carbono 14 y potasio argón, se dieron cuenta que databa del siglo IV. Es excelente y pertenece a la familia alejandrina por su literalidad a lo que escribió originalmente los 40 autores de la Biblia. Los otros documentos que soportan esta familia, el Códice Sinaítico, pásalo por favor. Todos estos documentos son públicos en los museos en el mundo, pero ni siquiera yo puedo acceder a esos documentos. Yo tengo que mandar una carta de intención a los museos para poder ver esto, y ellos me van a pedir mis credenciales. Yo tengo que decirle, yo soy licenciado, tengo que mostrar mi título, mis notas, donde yo estudié, quién soy yo, y ellos se reservan el derecho. Y si ellos me dicen que sí, ellos me dan una cita. Preséntese en el Museo de Manchester, Inglaterra, en el 24 de octubre. Y ese día yo tengo que estar allí y me ponen unos guantes, eso es impresionante. Guantes, mascarilla, eso es cerrado de oxígeno, precisamente porque el oxígeno colabora con la degradación del material, y así tú puedes acceder por un rato, más de una hora no puedes estar allí. Y tomar notas, poder verlo. Eso lo hacen los que son estudiosos en las traducciones o aquellos curiosos que tienen dinero y entienden lo que van a leer. Porque ¿qué hago yo ahí si yo no sé nada de griego y me ponen el Códice Sinaítico ahí, todo ese realero que gasté para ir para allá? Yo estoy viendo un garabateo ahí, más nada. Ok, amados, aquí tenemos los demás testigos textuales. Cuando hablo de papiro número tal, 66, 46, les cuento rápido. Esa numeración obedece a cuando un documento se consigue, un manuscrito de la Biblia se consigue.
pasa por las manos de profesionales y ellos le hacen, según las técnicas paleográficas, estudios a ese documento. Y esos documentos son debidamente tratados al punto que cuando lo fechan, revisan el contenido y cuando lo incorporan a la lista oficial de documentos, de manuscritos oficiales, le dan un número. Por eso tú ves el papiro P52, P66, el 64. Ese número es el número en que fue aprobado y la forma en que fue bienvenido al mundo científico. Ok, ahí tenemos la fotografía, pásalo, todo este material está a la orden de ustedes, está grabado también. Ahí tenemos los principales textos del occidental, pero quiero llegar al final, a la última familia. Pásalo. Ajá. Le dije que la familia bizantina, de donde viene Reina Valera, y yo no estoy atacando a Reina Valera, de hecho mi Biblia es Reina Valera 60, pero yo no estudio en castellano generalmente. Yo leo en castellano, pero yo no estudio en castellano, porque la Biblia no se escribe en castellano, y gracias al Señor me ha permitido estudiar y avanzar, y tengo recursos para estudiar en texto nescleriano, como también el estudiantense en hebreo, para salir de dudas de algunos puntos, ¿no? Entonces, este es el padre de la Reina Valera. Codex Alejandrinus, manuscritos minúsculos. Durante el siglo V y el siglo XV fue el tiempo en donde abundaron los manuscritos. Y en ese momento se escribía el griego en minúsculo, por eso se llaman textos minúsculos. Y son los textos donde se cargó mucho la paráfrasis. Los textos bizantinos son muy parafraseados. Ellos totalmente se desviaron de lo que fue la literalidad. Gracias al Señor que su Espíritu Santo custodió la transmisión de la Biblia desde el autógrafo original hasta la Biblia que tú tienes hoy. Gracias a que el Señor custodió eso, no pasó a gravedad. No obstante, podemos ser testigos de los errores de transcripción, las variantes textuales y las interpolaciones que hubieron en esta familia. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se paró todo esto? Bueno, cuando este afamado personaje, Johannes Gutenberg, cuando él inventa la imprenta, se acabó el copiado manual. Ya la gente se acostumbró a tener la Biblia impresa y entonces fue más fácil y allí ya se evitó tantos errores de transcripción, etcétera. Ya fue más manejable. Esto es un hecho histórico impresionante. Siguiente, por favor. Ya les hablé del texto griego de Erasmo. Erasmo, de tantos manuscritos, Erasmo tuvo solamente 7 manuscritos. Al momento de hacer la primera edición, en 1516, él tenía 7 manuscritos de la Biblia. Los 7 eran minúsculos. Y ninguno de esos manuscritos era del siglo IV. Ojo con esto. ¿Qué es mejor? ¿Un manuscrito más cercano al tiempo de los autores originales o un manuscrito 1000 años después, que ha pasado por copias y copias? La lógica te dice, yo prefiero lo más antiguo, ¿verdad? Mosca con eso, de ahí vienen los errores. Entonces Erasmo tuvo solamente 7 manuscritos minúsculos, ninguno de ellos tan antiguo, lo hizo en 6 meses, estaba en una carrera con un cardenal católico, él quería producir el texto griego, porque el texto griego facilitaba las cosas, porque las personas no tenían que andar de biblioteca en biblioteca para estar estudiando la Biblia, no, ellos querían tener una compilación de todos los manuscritos griegos en uno solo. Entonces Erasmo dijo, yo te lo tengo. Años después se le llamó el Textus Receptus. Pásalo. Se hicieron 5 ediciones del Textus Receptus. En la tercera edición fue que Casiodoro de Reina se copió de allí y hizo la traducción que sabemos como la Biblia de los. Pero para entender algo más, es necesario hablar de la crítica textual, que no es más que un proceso que busca comparar testigos textuales, que son las copias, identificar las variantes, que también se le conoce como interpolación, y explicar cómo cada variante pudo haber ingresado al texto, ya sea por accidente, duplicación u omisión o intención, para armonizar o para poder censurar. La crítica textual no es más que un trabajo ecléctico. Eso significa tener
todos los documentos por igual, sin tener ninguna inclinación por ninguna familia textuales que hablé. Tengo toda la evidencia, en base a la evidencia hago un solo texto, identifico los errores de transcripción, cómo pudieron haber llegado allí, especulo si fue intencional, si fue una omisión, o porque el copista quiso deliberadamente hacer eufemismo. ¿Sabe lo que es un eufemismo, verdad? Un eufemismo, ¿me sigo portando bien? Voy a seguir portando bien. Un eufemismo es, por ejemplo, hermano, ¿me prestas el baño? Y hay gente que dice, bueno, pues no te lo lleves. Yo no estoy diciendo que voy a hacer en el baño, ¿verdad? El eufemismo es préstame el baño. Porque el eufemismo se usa en retórica para nosotros adornar algo que puede ser penoso, vergonzoso, o me da pena. Entonces busco una palabra que sea un poquito más elegante y me saque del problema. Esos son los eufemismos. Ok, sigamos por favor. Somos muy pocos los que nos dedicamos a la crítica textual. En el estado Bolívar conozco solamente, además de mi persona, a otro pastor que se dedica a esto. Son muy pocos los que se meten en esta área. Es un área más técnica, más lingüística. Pásenlo por favor, no sé cómo estoy en tiempo. Vamos a hablar del aparato crítico. El aparato crítico no es más que la crítica textual. Es una ciencia, hermano, que deriva de un movimiento más grande que es la crítica bíblica. Existe lo que es la crítica bíblica, y los críticos textuales somos cristianos que estudiamos la Biblia técnicamente para creerla, no para creerla. Pero existen otros críticos que la estudian, que son agnósticos y ateos, para desprestigiarla. Entonces, en el área de la apologética tiene mucho valor el aparato crítico que nos permite a nosotros poder estudiar todas las variantes, todos los manuscritos donde se cometieron errores, cómo fue el proceso, para que hoy día tú tengas la Biblia como la tienes ahora. ¿Y qué es el aparato crítico? No es más que una herramienta de la crítica textual, derivada de la crítica bíblica, el cual te hace mención de dónde estuvo los problemas. Por ejemplo, hay otro texto bíblico que más adelante lo voy a ver. Pásalo. Vamos a explicarlo en vivo. Tenemos el texto crítico. El texto crítico es el rival del texto receptus. El texto crítico se hizo famoso en 1881 por Fenton y Hort. Por Westcott y Hort, perdón. Brooke Foss Westcott y Fenton Hort. Estos dos eruditos son los padres del texto crítico. Para este momento, siguiente lámina por favor, para este momento, ellos fueron los padres del texto griego Nestlé y Alan, y lo que produjo Sociedades Bíblicas Unidas, el GNT, el texto griego, según la producción de Sociedades Bíblicas. Cualquiera de estos dos textos, amados hermanos, representa lo mejor de lo mejor. De estos textos salieron a su vez Nueva Versión Internacional 1999, la Biblia de las Américas, la Biblia textual y cuánta cantidad de Biblia han salido. ¿Cuál es la riqueza del texto crítico? Que para el tiempo de 1881 en adelante se dieron cuenta de las variantes textuales, de los errores de transcripción que hicieron los copistas de los textos bizantinos. Entonces ellos, a la luz de 5.800 manuscritos y no de 7 como Erasmo de Rotterdam tenía 7, ahora hay 5.800. Teniendo todos esos documentos con mejor tecnología, nuestros hermanos hicieron un mejor trabajo literal, donde las paráfrasis fueron excluidas, y tú tienes ya un texto lo más cercano al original propuesto. Si tú puedes adquirir esto en los seminarios, institutos bíblicos, sería fantástico que tengas las herramientas a la orden. Siguiente. Aquí tenemos la comparación, el texto receptus, Padres de la Reina Valera, 1516, el texto crítico, sus documentos datan del siglo II, el papiro P52, nunca te olvides, el papiro P52 contiene el Evangelio de San Juan, capítulo 18, y fue datado para el año 150 después de Cristo. Es el documento más antiguo y más cercano a la era apostólica. Siguiente, por favor.
Ajá, vamos a ver algo de las variantes textuales. No me voy a extender mucho porque sé que estoy fuera de tiempo. Variantes textuales. Ajá, ¿se acuerdan del escritor, verdad? ¿Se acuerdan del escritor que les pedí? Aquí voy a ver si entendieron, me entendieron o me van a odiar o amar. La Vulgata Latina, en Hechos capítulo 9, versículo del 5 al 6, les voy a enseñar un error de Reina Valera y de los textos bizantinos. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Estoy leyendo la parte de roja, las letras en rojo o de fondo blanco. Ese es el texto del error. Vulgata Latina, de ahí vienen los textos receptos después. Reina Valera, puedes corroborarlo en Reina Valera ahorita si la tienes. Búscate Hechos 9 del 5 al 6 y está el cuadro. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese es el texto que tenemos. Pero el texto crítico, basado en un trabajo mejor, más meticuloso, apalancado en la crítica bíblica, crítica textual, aparato crítico, investigó y resulta que en los textos más antiguos, sinaíticos, alejandrinos, Codex Texai y todos los demás documentos más antiguos, en ninguno de los textos más antiguos aparece ese versículo, hermano. Así no aparece. ¿Qué pasó allí? ¿Te das cuenta? Familia bizantina, paráfrasis, inclusiones al texto, del copista, no de Dios. Pero nos vamos entonces a los manuscritos antiguos, que son muchos, que los manejan tanto los católicos como los evangélicos, y nos damos cuenta que el texto dice así: contestó: ¿quién eres, Señor? Estoy leyendo la otra parte. Y él: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cuál es la diferencia? No está dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Eso no está. No está en ningún documento más antiguo. Están presentes en documentos de las copias ya que datan, digamos, del año 1000. Ya habían pasado 1000 años. Entonces, en algún momento de la historia, algún copista, influenciado por un cuento cultural, su intención no fue tergiversar el mensaje, hermano. Porque si tú quitas eso, te vas a dar cuenta que la inspiración de Dios es armoniosa, inerrable, no contiene errores. Y prestan mucha atención, hermano, mucha atención. Yo no te estoy diciendo que la Biblia tiene errores, no. La inspiración es sin error. Lo que Dios inspiró es sin error. La transcripción fue otra cosa. Y las palabras inspiradas de Dios son los autógrafos, no son las copias. No obstante, el Señor custodió el proceso para que hoy, pese a esta novedad, tú tengas una Biblia de calidad, porque aún así Reina Valera no te está cambiando la razón, te añadió allí algo como para que te metieras en un contexto, pero eso fue innecesario. Siguiente, por favor. Hay muchos ejemplos. Dale la otra. Vamos a llegar a mi favorito. No, dale la otra. Ajá, este es mi favorito. Quiero cerrar esto de las variantes textuales con este texto. Si tú buscas en 1 de Juan capítulo 5, versículos 7 al 8, vas a leer esto. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El texto original no dice esto. Las versiones más antiguas, fíjate, ¿de dónde sacan ellos esto? Lo sacan del manuscrito 61, que data del siglo XVI. Mosca, 16 siglos después de la escritura original. Manuscrito 88, siglo XII, y una nota marginal. Manuscrito 635, del siglo XI, marginal también. Las actas del concilio de Latera en el año 1215. Son documentos muy posteriores a la época más cercana al escrito original,
que soportan este texto. Pero vamos a ver la siguiente. ¿Cómo dice el texto en el original? Ah, no está allí. No está allí. Vale, dale hacia atrás. Hacia atrás. A ver. No, siguiente. Siguiente. Oye, no está ese texto. Pero te lo puedo parafrasear. Volvamos por favor a la lámina anterior. Ok, este es el texto que tú tienes en Reina Valera 60. Y ya te dije de dónde salen las pruebas. Guillermo de Rotterdam cometió un grave error. En su primera edición del texto recepto, él no colocó ese texto así. Porque el texto original decía, porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres concuerdan. Ese es el texto original. Guillermo lo vio así, lo escribió. Vino la primera edición, la segunda edición, y recibió muchas críticas de la Iglesia Católica. Se vio forzado a incluir paráfrasis de que también en el cielo y en la tierra hay testigos. Fue obligado prácticamente. Y él dijo, bueno, si ustedes me demuestran que hay un manuscrito que diga eso, yo lo coloco. Bueno, lo inventaron, hermano. Le aplicaron las técnicas paleográficas y resulta que el documento era reciente, no era antiguo. Pero bueno, él aceptó y en la tercera edición incluyó este texto así. Vino Casiodoro de Reina y se copió fue de esa versión, y hasta el día de hoy en Reina Valera nadie ha modificado eso y está allí. Pero en el texto crítico, si tú ves la Biblia Nueva Versión Internacional 1999, la Biblia de América y todas las demás Biblias que salieron del texto crítico ya lo corrigieron porque no estaba. Entonces ahora te pregunto, wow, tremendo error que hace que la inspiración tenga errores. De ninguna manera. Yo expliqué que fue una interpolación, pero ¿dónde estuvo el Espíritu Santo en el proceso? Él estuvo activo. Ahora, si tú quitas y pones, te pregunto yo, ¿el Padre, el Verbo y el Espíritu dan testimonio de Cristo? ¿Sí o no? ¿Quiénes son los que dan testimonio? Esos tres. O sea que una versión dice que fue en el cielo y en la tierra, independientemente. Si me dice que nada más en el cielo tres dan testimonio, yo lo creo. Si me dice que en la tierra tres nada más dan testimonio, también lo creo. Y si me dice, no me nombra cielo ni tierra, sino que me dice, son tres los que dan testimonio, también es consistente y congruente con toda la revelación. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque si tú no sabes estas cosas y vas a evangelizar o predicar en un mundo hostil, donde hay estudiosos más que tú de esto, te van a sacar que la Biblia tiene errores. Y tú le vas a decir, hay dos cosas. La inspiración es una cosa y el copiado es otra. Y aun cuando vemos el error, son errores de transcripción. Y de paso, no fueron malintencionados. Porque el copista lo que quiso fue adornar un poquito o pulir. Recuerden que todo idioma tiene barbarismo. Entonces, los intérpretes, si tú hablas otro idioma y un gringo te dice algo en inglés y te dice, tradúcelo. Si tú lo haces tan literal, ¿qué va a pasar con la traducción? Va a ser inexacta. El traductor, a juro, tiene que armonizar algo para que pueda ser entendido. Entonces, ahí es donde estuvo el error de transcripción y ni siquiera fue malintencionado. No obstante, para nada, hermanos, interfiere con lo que es la revelación de Dios, su plan, gracias al Señor. Seguimos, por favor. Dale. Listo, ahí están, se los regalo, son los 23 errores o 23 variantes textuales o interpolaciones del textus receptus. Son 23 citas bíblicas, aquí están. Estas son las que están en Reina Valera, que originalmente no fueron así en los manuscritos más antiguos. Pero bueno, yo no voy a desafiar al imperio de Reina Valera. Yo tengo mi Reina Valera allí, esa es la que yo uso. Porque la mayoría la usa, no porque sea la mejor, ya te demostré que no es la mejor, pero es la de mayor tradición, bueno, la tengo, no hay problema con eso. Seguimos, por favor. ¿Para qué esta conferencia? Esta conferencia no es tan solo para conocimientos intelectuales, académicos, sino para mejorar tu ortodoxia, tu ortopatía y tu ortopraxis. ¿Para qué estudiamos teología? Para ser académico. Wow, ese hermano sí sabe. Oh, hermano. El conocimiento de la Biblia, Dios se reveló, fue para que nosotros pudiéramos
el mensaje correcto significa doxia. Doxia es creencia. Para que tengamos la creencia, la doctrina correcta, orto correcto, doxia doctrina, la doctrina correcta. Pero ¿de qué nos sirve ser tan intelectuales, tan académicos y tener la doctrina correcta cuando la ortopatía de nosotros es deficiente? Es decir, nuestros sentimientos. ¿Cómo nosotros sentimos y vivimos a Dios? ¿Lo sentimos correctamente? ¿Expresamos nuestras emociones correctamente? Y por último, ¿para qué está la ortopraxis? La ortopraxis es para dar testimonio, no del hebreo, del griego, de las variantes textuales. Qué bueno que conozcamos esto, pero ¿qué es más importante? Que las personas puedan leer la Biblia a través de nuestro testimonio, sí o sí. Amén. Que la gente pueda, yo no entiendo nada de eso, pero yo sé que si ese libro hizo que mi papá y mi mamá fueran mejores personas, yo creo en ese libro. Yo no sé nada de griego, de hebreo, ok, fino ese material, pero si ese libro es capaz de un alcohólico sacarlo de ahí, de un drogadicto sacarlo de ahí, de un pecador libertarlo del pecado, entonces, a través de ese testimonio, ese libro también es para mí. La ortopraxis es la cumbre de todo. Amados hermanos, más que conocimientos intelectuales académicos, que nuestro testimonio dé evidencia de este maravilloso milagro que ha sido la transmisión de la Biblia para nosotros hoy. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Gracias por su atención. Gracias, estudiantes.